base. La primera primera palabra de estas tres fases, la conciencia, el conocimiento de. Cuando alguien tiene conciencia de algo, es que conoce de ese algo, sabe de ese algo. En este caso, la conciencia es propia. Sin embargo, en la mayoría de los seres humanos tenemos más conciencia ajena que propia, y eso dificulta nuestro ingreso al proceso de la recuperación. Voy a poner dos ejemplos de lo que estoy indicando. Fíjense. Un día una compañera de Alanón platica conmigo. Ella parece un volcán en erupción. Habla hora y media, sin parar. Habla, 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 habla. ¿De quién creen que habló? ¿De su alcohólico? ¿De sus hijos? ¿De su suegra? Y de sus cuñados. Entonces la detuve y le dije, ¿me podrías hablar de ti? Y ella se extrañó totalmente y me dijo, pero si no he hecho otra cosa. Le digo, no, sí has hecho otra cosa. Hablaste de tu alcohólico, de tus hijos, de tu suegra y de tus cuñados, pero de ti no has dicho absolutamente nada. Miren, se enojó y me dijo, ¿y cómo qué quieres que te diga? Le digo, pues no sé, por ejemplo, ¿tú te enojas? Y me dijo, ¿cómo no me voy a enojar, Salvador? Si por favor, no me hables de él, háblame de ti. Y esa mujer no podía hablar 15 segundos seguidos de sí misma, pero podía hablar horas y horas de los demás. Y ella consideraba que estaba hablando de sí misma, pero no es cierto, de ella no tenía conciencia. Tenía una conciencia clarísima de lo mal que están los que la rodean y de todo lo mal que hacen en la vida. ¿No vendría hoy esta persona a la reunión? No. A, a una señora de Hermosillo acaba de alzar la mano. Mi queridísima amiga Carmen Ortezi. Fíjense, esa habilidad de concentrarme en los demás, pero no en mí. Y mientras yo no me vea a mí, no tendré nada que cambiar. Por eso vemos muchísima gente en Alanón que va a las reuniones y habla de su familia, del hijo que la odia, del marido que le hizo, de la mamá, del papá, pero no de sí misma. Y mientras una persona dentro de nuestra hermandad no entre en el proceso de la conciencia propia, difícilmente entrará en el ancho camino de la recuperación personal. Fíjense, otro ejemplo. Cenaba yo con una compañera de Alanón para hijos adultos aquí en la Ciudad de México y la conversación era sobre programa y derivó sobre defectos de carácter. Y entonces se me ocurrió preguntarle, ¿nos podrías decir 10 defectos de tu carácter? Se me quedó viendo, llevó su mano a la boca y dijo, ¿10 defectos de mi carácter? Sí, le dije yo, 10 nada más. 10 defectos de mi carácter. Am, mm, Volteó y reiteró, 10, ¿verdad, Salvador? Sí, le dije yo, 10. Y 10 defectos de mi carácter. No puede ser, ¿verdad, Salva? Le digo, no puede ser que tenga 4 años en el programa y no pueda. Le dije, no sé. De pronto gritó triunfal. No sé si transmití la enorme dificultad que le costaba verse, ¿sí? No tenía conciencia de sus defectos. Y entonces grita, intolerante. Le dije, oye, ok, faltan 9. 9, dijo ella. Y con este enorme grado de dificultad, logró decir 3 defectos de su carácter. ¿Ustedes creen que una persona que con mucho trabajo logra solo percibir 3 defectos en su carácter, anhele cambiar algo en sí misma? Por supuesto que no, no se ve a sí misma, pero ve clarito lo que deben cambiar los demás. Y me dijeron que iban a venir como 8 más o menos a la junta hoy. No sé si llegaría, ¿sí? O cuando menos estoy viendo 4 que ya alzaron la mano. Las otras deben estar en las otras páginas. Entonces, fíjense, le cambié la pregunta y digo, ¿me puedes decir 10 de tus virtudes? Y con mayor dificultad no pudo decir ninguna. Le digo, ok, te voy a hacer 2 preguntas a manera de investigación. ¿Me podrías decir 10 defectos del carácter de tu mamá?
Sí, Salva, es muy ansiosa y desesperada y muy chantajista y es manipuladora y controlador. Le digo, no, no me los digas, solo quería saber si me los podías decir. Y sí podía, como Taravilla, podía hablar de los defectos de otro ser humano, pero los de ella no. ¿No vino? Ahí está usted, piénsenlo, piénsenlo. Y luego fíjense, le digo, la siguiente es, ¿me podrías decir 10 defectos del carácter de tu padre alcohólico? Miren, ya para entonces había percibido a dónde quería yo llegar y me dijo, Salva, te puedo decir muchos más de 10 defectos de mi papá. Y ya te entendí. Mientras un ser humano no tenga conciencia propia, no entrará en el ancho camino de la recuperación personal. Por eso, repito, vemos tanta gente en nuestros grupos que no la hace, que no progresa porque sigue encerrada en las dificultades de la gente de su alrededor, su familia, y no se da cuenta que ella es su problema o él. De hecho, cada uno de nosotros, el problema que tenemos somos nosotros mismos, no los demás. Y venimos a Al-Anon precisamente para entrar en un proceso de recuperación. Pero si no me doy cuenta de mi enfermedad, si no me doy cuenta de mi negación, si no me doy cuenta de mis defectos y mis virtudes, si no logro entender mis capacidades y mis habilidades, entonces no voy a poder usar nada de eso en mi proceso de recuperación porque no lo veo. Entonces lo primero que tengo que hacer es empezar a tomar conciencia propia. Ser familiar de un alcohólico es algo muy grave. Y el familiar de alcohólico presenta dos tipos de enfermedades de tipo mental, la neurosis y la codependencia. Mientras yo no tenga conceptos claros sobre mi enfermedad de neurosis y por qué soy codependiente, entonces difícilmente tendré algo que yo llamo conciencia de enfermedad. Cuando una persona finalmente desarrolla conciencia de su propia enfermedad, sabe por qué está en el grupo y qué es lo que va a trabajar para atacar esa postura de enfermedad. Fíjense, cuando yo vine por vez primera a un grupo, una chiquilla dijo que éramos neuróticos, los hijos de los alcohólicos, y me ofendí, pero de veras ofendido. Ujú. Mm. Pronto descubrí otros que no les gustaba la palabreja y entonces eh, hicimos una especie de pequeño complot y logramos que el grupo planeara 3 reuniones con el tema de la neurosis. La primera, cada miembro del grupo iba a buscar por su cuenta sobre esta enfermedad. En la segunda invitamos a un psiquiatra que además era el presidente de la Junta de Administradores de Al-Anon en ese momento en México. O sea, conocía el programa y conocía el problema. Y en la tercera sacaríamos nuestras propias conclusiones. Fue maravilloso descubrir eso. Fue maravilloso porque una de mis hermanas estaba en la universidad y tenía un libro sobre medicina y vimos los diferentes tipos de neurosis que existían. Y luego en el capítulo 5 de nuestro libro Grupos de Familia, la doctora Ruth Fox describe una familia funcional y una familia disfuncional neurótica. Y dice que la familia disfuncional neurótica puede pasar en muchos lugares, pero que si hay alcoholismo es la regla y no la excepción. Digo, ah, caray. Y entonces empezamos a investigar. Miren, fue interesantísimo descubrir que cuando una persona, cualquier ser humano, enfrenta situaciones álgidas, muy difíciles, críticas, graves, y no tiene recursos internos por la situación en que está viviendo, entonces su psique se defiende y crea un mecanismo de defensa. Los entendidos hablan de hasta 8 mecanismos de defensa. ¿Y qué provoca la creación del mecanismo? La situación es tan grave que la persona empieza a elevar su angustia y la angustia casi te ahoga. Y cuando la angustia de lo que está sucediendo, y en nuestras familias pasa mucho, nos agobia, entonces desata algo que se llama ansiedad y queremos que ya desaparezca el problema y que ya deje de beber y que
y que se pague lo que se debe y que todo con una angustia exagerada. Y entonces, como no sabemos qué hacer y no tenemos recursos internos, nuestra psique se defiende, crea un mecanismo de defensa, como la negación, por ejemplo, y eso permite que la angustia y la ansiedad bajen y desaparezcan y que nos adaptemos a situaciones muy graves de vida como si fueran normales y que la podamos soportar y el mecanismo de defensa nos salva en ese momento, pero no es bueno, porque finalmente el cúmulo de mecanismos de defensa, les platico de otro que me gusta mucho, la disociación o el olvido. Y entonces cuando te va muy mal en la vida, olvidas lo que te pasó. Y la disociación es separar el evento del sentimiento. Y entonces disocio ambas cosas y olvido. Olvido lo que me pasa en la niñez, pero eso no está resuelto y sigue impactando mi vida adulta, pero está en el olvido total. Y es una forma de defenderme de una realidad absurda, de una realidad grave, eh, crítica. Entonces, los mecanismos de defensa en su conjunto crean una enfermedad llamada neurosis, que es lo que nos pasa a los familiares de los alcohólicos. Mientras yo no entienda esto, no cobraré lo que yo llamo conciencia de enfermedad. Y si yo no tengo conciencia de enfermedad, ¿a qué vengo al anón? Si yo estoy bien, el que está jodido es mi papá alcohólico. Ay, mi mamá neurótica. Bueno, y mis hermanos también andan malones y pues yo los tengo que ayudar porque somos familia. ¿Conocen a alguien que todavía viene al anón a rescatar a los demás y no se rescata a sí mismo? Entonces, ahí es cuando necesitamos cobrar conciencia de enfermedad. Ahora, poquito lo que la ciencia terapéutica describió como coadictos y después le cambió la palabra a codependientes. Usó la palabra coadictos para describir a los familiares de alcohólicos y a los familiares de fármacodependientes como coadictos, o sea, adictos al adicto y con ciertas características muy graves de comportamiento. Solo mencionaré rápido algunas porque no es mi tema específico. Rescatador. Un codependiente o coadicto es rescatador. Y Kellerman, en un carrusel llamado Negación, describe cómo la familia le arregla todo al alcohólico. En los tres, también la obra de teatro, él va diciendo cómo él bebe, pero no hace absolutamente nada. Y espera que en la escena número 2, en la obra de teatro, entre la familia a rescatarlo, a resolverle, a mentir, a pagar por él. Y entonces nos volvemos rescatadores, rescatadores, y lo rescatamos. Pero se vuelve tan obsesivo esta situación de rescate que terminamos rescatando a la mamá, al papá, a los hermanos, a los hijos, porque somos familia y pues son mis hijos. ¿Cómo los voy a dejar así? Los rescatadores, por favor, si son tan amables. Wow. Creo que alguien no comprendió muy bien, pero así lo va a comprender al rato. Fíjense, voy a ver en la segunda página. ¿Habrá rescatadores en la segunda página? Porque no vi más que la primera. Sí hay, ya te vi por ahí ya. Cambian mucho, mucho las personas, pero ahí voy. También en la tercera hay gente, qué padre. Hola, hola. Rescatadores, por favor. Sí, ya vi. Ahí está mi sobrina, que ya la vi, ¿sí? En la quinta página, es que hay 18 páginas ya, qué barbaridad. Y nos volvemos rescatadores. A otra postura de un codependiente. Fíjense, nos volvemos resolutores. Y el resolver la vida a otro ser humano no lo ayuda realmente, sino lo hace dependiente. El rescatador salva al otro de la crisis inmediata. El resolutor hace por otro lo que el otro debe hacer por sí mismo. Y entonces pasa la vida, mamá, dile a mi papá. Entonces la mamá va y le da el recado al papá de parte del hijo. Y el papá le dice, dile a tu hijo. Y ahí viene la señora a darle el recado que el papá le mandó al hijo. Y la señora se pasa de recadera de dos collones que se esconden tras las faldas de una mujer y se mandan recados. Y ella resuelve en vez de dejarlos resolver a ellos. Y sí vino hoy, me dijeron. No, no, no la he visto, pero creo que es la señora de Hermosillo. Sí, ya la vi.
Sí, vino hoy. Entonces, fíjense, es muy interesante porque el codependiente vive atado a las personas de quien codepende, atado emocionalmente, pero también trata de controlarlo todo y a todos. De alguna manera, con lágrimas, con servicio, resolviéndoles y rescatándolos, trata de controlar la vida de todos. ¿Qué te dije? Por favor, te suplico. ¿De qué manera te lo digo? Te he dicho 1000 veces, otra vez arroz, ¿qué vamos a hacer contigo? Y entonces su tendencia es rescatar, resolver y vivir atado emocionalmente, controlando la vida de otros. A veces llega hasta el grupo de Al-Anon y quiere controlar a sus compañeras de Al-Anon. Cuando las compañeras se quejan conmigo y me dicen, Salves que tenemos una señora bien controladora. Le digo, sí, por eso está en Al-Anon, para ver si se le quita. Con que no le hagan caso es suficiente, ¿sí? Tú ve al grupo por los principios, no por las personas. Porque si vas por las personas, te vas a ir muy rápido. Porque habemos unos que estamos, híjole, habemos unos que estamos bien chiflados. Cuidado con eso. Por eso, no vengas al grupo por las personas. No juzgues al grupo por las personas, sino por los principios. Cuando un ser humano empieza a darse cuenta de su posición enferma, sabe por qué necesita ayuda. Y luego, fíjense, los primeros pasos nos ayudan a cobrar mayor conciencia propia. Por ejemplo, el primer paso me pide que admita que solo soy incapaz de afrontar el alcohol. La página 261 de Un día a la vez me dice que quite la palabra alcohol y ponga el nombre del problema que he de afrontar en la primera parte del primer paso. Entonces, admito que soy incapaz de afrontar solo, quito alcohol y pongo miedos. Admito que soy incapaz de afrontar solo mis miedos. ¿Necesito ayuda? Claro que necesito ayuda. Admito que soy incapaz yo solo de establecer una buena relación de pareja. Necesito ayuda para no sentirme tan solo, por favor. ¿Necesito ayuda? Ajá. Admito que soy incapaz yo solo de mostrar mis afectos. Soy incapaz. ¿Necesita ayuda? Ay, un montón de manos están alzándose en manitas virtuales. Admito que soy incapaz yo solo de decir te amo. ¿Necesito ayuda? Sí. Admito que soy incapaz yo solo de dejar de dar vueltas inútiles. ¿Necesitaría ayuda? Admito que soy incapaz de decir lo que pienso. Admito que soy incapaz de decir lo que siento. Admito que soy incapaz de escuchar a mi cuerpo. Admito que soy incapaz de conciliar el sueño por las noches. Admito que soy incapaz de dejar de estar al pendiente de otros seres humanos. Ya la vista pasó nomás a mí. No sé qué pasó. Entonces, fíjense, creo que hay demasiadas cosas que vas a, a darte cuenta. Ya nada más me veo a mí. Sí, te puse de spotlight para todo el mundo. ¿O quieres que te quite de spotlight? Sí, para verles Ok, las ok, caras. ok, ok. ¿Sí? Por favor. Ay, qué bonito se ve mi librero. Gracias. Gracias, Blanca. Y fíjense entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de todo esto, empiezas a cobrar conciencia de tus incapacidades y luego de tu ingobernabilidad. En el plan detallado viejito decía que la vida de un ser humano es lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y empecé a analizar, ¿quién gobierna a quién? ¿Yo a mi mente o ella a mí? Y lo que descubrí me devastó. Por primera vez en mi vida me di cuenta que mi verdadero problema en la vida soy yo y lo que tengo metido en mi cabeza y en mi corazón. Fíjense, descubrí que mi cabeza hacía lo que se le daba la gana conmigo, barría y trapeaba conmigo, que mi cabeza me ha hecho sufrir más por lo que he imaginado que por lo que he vivido, que a mi cabeza se le ocurren tarugadas una tras otra, que mi cabeza sin mi permiso se iba al pasado, lo traía al presente y me arruinaba el hoy, que mi cabeza sin mi permiso adivinaba el futuro, cosa que no puede hacer, pero ella cree que sí, lo traía al presente y lo sufría por anticipado. Mi cabeza me mató en accidente aéreo, carretero, entubado en un hospital.
y ella misma decidió infarto al corazón y no me he muerto, pero ella ya me mató. Los muertos, por favor, si son tan amables. Gracias, mil. Mi cabeza mató a mi papá y a otros cuantos que necesitaban una vueltecita en el pescuezo. Los asesinos, por favor, si son tan amables. Muchas manitas alzadas. Y ni nos hemos muerto ni hemos matado a nadie. ¿Dónde sucedió la tragedia? Adentro de nuestra cabeza. Nuestro problema somos nosotros, no los demás. Eso fue impactante descubrirlo porque te hace cobrar una conciencia más profunda de tu posición en la vida. Y cuando tú cobras conciencia clara de quién eres, entonces estás listo para trabajar en ti con el programa. Fíjense, después, ver que mis juicios son bien enfermos, que hago juicios sin elementos para juzgar, que yo puedo ir por la vida poniendo taches y palomas a las gentes como si yo fuera un sabio que puedo penetrar sus interiores y saber que están mal. Nada más con solo su vestimenta o su posición o su olor, a mí me enseñaron a ser prejuicioso y a juzgar a la gente sin siquiera saber su nombre. En Al-Anon descubrí que cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es y que si yo no conozco esas razones, no le puedo juzgar, porque seguramente que su historia lo explica y da cuenta de quién es esa persona hoy. Y si yo no conozco esas razones, no puedo hacer juicios. Sin embargo, mis juicios eran súper enfermos. Eso me dio otra claridad de entendimiento para darme cuenta de por qué necesito tanta ayuda. Y ya no digamos el conocer mis defectos, mis virtudes, el empezar a ver hacia adentro en vez de ver hacia afuera. Me recuerdo un día que salimos de la junta, un compañero y yo caminamos y le platicaba todo lo feo que era mi familia, mi desgraciada familia y mi pinche familia. Y entonces me detuvo y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta, Salva? Le dije, sí, claro. Tenía yo unos semanas en el grupo y me detuvo y me dijo, ¿te gustaría vivir con alguien como tú? ¿Qué? Le pregunté yo y me dijo, me oíste perfectamente, pero te vuelvo a hacer la pregunta. Y hoy yo se la quiero hacer a las 469 personas que están con nosotros esta noche. ¿Te gustaría vivir con alguien como tú? Mi respuesta nació del fondo de mi estómago. No, no. Entonces me dijo, cambia tú. Y cuando a ti te guste vivir con alguien como tú, solo entonces podrás pedirle a alguien que cambie. ¿Saben que eso me impactó demasiado? Me cambió la perspectiva de la vida. Dije, tiene toda la razón. A mí no me gustaría vivir con una persona meticha, altanera, soberbia, depresiva, angustiada, terca, intolerante, sangrón, impertinente, chantajista, enojón, miedoso. ¿Les digo? Todo eso era yo. No me gustaría. Y entonces me dijo, entonces cambia tú. ¡Wow! Entonces la conciencia se vino más clara. Saben que eso es muy bueno porque empecé a entender por qué necesitaba tanta ayuda. El tener conciencia de mis dos enfermedades, de mi carácter, de mi postura en la vida, me ayudó mucho para aceptar la ayuda del programa, para no estar creyendo que son los demás mi problema. Mientras una persona crea que su problema son otros, está perdida en el espacio, porque tu problema real eres tú mismo. Y saben, eso me dio una conciencia clarita del por qué necesitaba Al-Anon. Luego, tuve que ir a otro tipo de conciencia y esta me gustaría mucho compartirla también. Necesito la ayuda de un programa como el de Al-Anon, que ha sido probado la mejor fórmula que existe para los familiares de los alcohólicos a nivel internacional. Entonces, es imperativo que yo cobre conciencia de la filosofía de nuestro programa, de la grandeza, profundidad y belleza de nuestros principios, porque son ellos quienes me van a salvar la vida y me van a abrir el ancho camino de la recuperación personal. Pero si, por ejemplo, no sé nada de ellos y no leo, entonces, ¿qué aplico? Si no les entiendo porque leo y me enredo, ¿qué aplico? ¿Cómo voy a empezar en el camino de la recuperación si no entiendo
nuestra literatura. Fíjense, en diciembre pasado me pasó algo muy extraño. En 3 fines de semana que fui a diferentes partes de mi país a compartir, porque ya estoy otra vez compartiendo igual de ahorita que antes. Y fíjense, en los 3 lugares, 3 fines de semana seguidos, me dieron el mismo tema, cómo seguir el programa. Y el segundo punto de cómo seguir el programa es leer cada día publicaciones de Al-Anon. Está sacado de la página 45 de Un Día a la Vez. Dice, asistir puntualmente a mis reuniones, leer cada día una página, parte de nuestra literatura, aplicar lo que voy aprendiendo a mi vida diaria, compartir con otros lo que voy aprendiendo y utilizando, o sea, no solo lo que hago, sino también lo que aprendo, y escucharlos sin prejuicios. El segundo punto me llama mucho la atención porque le digo, jugamos un ratito a conocer nuestra literatura, nuestro programa, la filosofía, y entonces les empecé a preguntar. Hay un folleto que habla de las 2 armas que utiliza el alcohólico para controlar a su familia. ¿Me pueden decir cómo se llama el folleto? Y eran auditorios grandes de 200, 400 personas y nadie supo. Digo, no puede ser eso, no puede ser. Si yo preguntara en hoy a todos ustedes, yo sé que todos ustedes saben, por eso no les pregunto, pero la gente no supo. Y cuando ya les dije que era, sí saben, ¿verdad? Sí saben qué folleto es. Claro, yo sé que sí saben qué es. ¿Cuál folleto es? Que alguien me lo diga. Ah, pues están callados. Ustedes están callados. El único hablador aquí soy yo hoy. Fíjense, es un folleto que tenemos todos en la mano y que es bien simple. Ujú. Pero si no lo leemos y por eso nos vamos a quejar de cómo el alcohólico nos controla, porque no sabemos la solución, porque no leemos el folleto. ¿Sí? Fíjense, hay otro folleto que es un catálogo. Muchas gracias, Carmen, Carmen Hortensia nos los está presentando. Una guía para la familia del alcohólico. En ese folleto están las 2 armas que utiliza el alcohólico para controlar a su familia. Ahora, otro folleto dice, es un catálogo de errores que comete la esposa de un alcohólico y tiene una declaración muy fuerte al principio. Un problema de bebida se puede detectar más fácilmente por la conducta de la esposa que por la conducta del bebedor. Está fuerte eso. ¿Cómo se llama el folleto? Dice el folleto, ella trabajará para traer dinero que él gasta en licor. Ella tendrá la casa súper arreglada para demostrarle a él que el que está mal es él. Ella lo demandará, ella retirará la demanda, ella dejará caer la casa, ella se irá de casa, ella regresará la noche siguiente, ella se negará a acostarse con él, ella seguirá teniendo hijos de él, y así, 4 páginas. Casi al final dice, ella rezará para que él se desnuque antes de que ella misma lo desnuque. ¿Cómo se llama el folleto? Vi que todo el mundo sonrió con beneplácito y dijo, sí sabemos. Mejor ahí lo dejo. Gracias. ¿Qué hacer? Ahí lo está mostrando otra vez Carmen Hortensia, qué hacer con respecto a la bebida del alcohólico. Saben que la mayoría de la gente no sabe. Y así me la pasé las 3 semanas preguntando, ¿cuántos capítulos tiene nuestro libro básico, Grupos de Familia Al-Anon? ¿Qué dice el tercer capítulo o el capítulo 15, por ejemplo, no? Y la gente no sabe porque no lee. Por eso también tengo que cobrar conciencia de la filosofía que me va a salvar la vida. Si yo no leo, si no estudio, si no analizo nuestra literatura, si no aprendo pasos, conceptos, tradiciones, lemas, si no conozco los folletos, si no los libros, no se me va a pegar nada y entonces, aparte de lo que me compartan mis compañeros, no voy a ver qué más puedo hacer. Por eso es tan importante que al mismo tiempo que adquiero conciencia propia, también adquiera conciencia de la medicina que me va a salvar la vida, o sea, nuestro programa. ¿Quedó clarísima la conciencia? Para pasar a la acción, digo, a la aceptación.
Vamos a pasar ahora a la palabra aceptación. Hace muchos años me invitaron a un grupo a hablar de la oración de la serenidad. En la oración aparece esta palabra: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y fíjense que se me ocurrió preguntarle a los circunstantes qué quería decir la palabra aceptar. Una señora me dijo, pues aceptarlo todo, ¿no? No, no que vas a aceptar con la aceptación, sino que quiere decir la palabra aceptación. Habría unas 25 personas y ninguna supo. Y yo creía que como yo leía la misma literatura que ustedes y que yo aprendía en la literatura los conceptos del programa, ustedes también. Pero resultó que no, porque yo aprendí lo que les quiero enseñar sobre la palabra aceptación en nuestra literatura. Hice una campaña de 6 años investigando si la gente sabía qué quería decir aceptación. Hasta que una persona me contestó lo que yo le había enseñado, dejé la investigación. Pero descubrí que la mayoría de los seres tenemos problemas por falta de aceptación de la realidad y sufrimos por ello porque no sabemos qué quiere decir y cómo desarrollar la capacidad de la aceptación. En la página del 14 de mayo de nuestro libro Un día a la vez, el doctor Harry M. Tiebout, gran amigo de Alcohólicos Anónimos, 14 de mayo de Un día a la vez, él describe lo que quiere decir la palabra aceptación, cosa indispensable para poder caer en esa capacidad y poder desarrollarla. Miren, se los voy a plantear de una manera sencilla para luego explicarlo. Si alguien en la plataforma hoy, de las 484 personas que estamos reunidos aquí ahorita, tiene problemas, es por 2 cosas. Una, porque está terco queriendo cambiar a alguien o que alguien entienda. Y por eso tiene usted problemas, por estar metido en la vida de otro. O 2, porque no acepta usted algo en su vida, la realidad. Y Al-Anon dice, sea que lo aceptes o no, las cosas son como son. Si tú las aceptas, las cosas siguen siendo igual y tú estás bien. Si tú no las aceptas, las cosas siguen siendo igual y tú jodido. ¿Lo expliqué bien? Sí, bien jodido. A pesar de que la realidad sea tangible y que tú no la aceptas, entonces sufres y entras en conflictos emocionales y mentales y la realidad sigue siendo realidad y no la puedes cambiar. Eso te lleva a un plano de terquedad. Si cualquiera de los que estamos ahorita en la plataforma tiene problemas, es por esos 2 motivos. Porque quiere cambiar a alguien o está metido en la vida de alguien o porque no acepta algo, una realidad. Dice el doctor Tiebout que la aceptación cuando ocurre a nivel inconsciente como una entrega, en automático desaparece el sufrimiento que generaba la situación que no aceptabas. Y además desaparecen los conflictos mentales y emocionales que la situación provocaba, porque has llegado al grado de desarrollar tu capacidad de aceptación. Dice el doctor Tiebout que la aceptación es una capacidad mental y que se caracteriza por 3 estadios. Apertura de aquello, ante aquello que vas a aceptar, persona, cosa, idea, acontecimiento. Recepción de aquello que vas a aceptar, persona, cosa, idea, acontecimiento. Y colaboración con aquello que vas a aceptar, persona, cosa, idea, acontecimiento. Cuando tú te abres a la realidad, la recibes en tu fuero interno y colaboras con ella, la colaboración puede ser hacer muchas cosas, investigar, leer, escuchar a otros, buscar ayuda, pero estás colaborando. Cuando tú aceptas la realidad tal cual, en automático dejas de sufrir por ella
y estás en condiciones de hacer algo con esa realidad, transformarla, mejorarla, vivir con ella en paz, lo que quieras, pero estás en condiciones, en vez de sufrir, de hacer algo. Es inminente que nosotros desarrollemos nuestra capacidad de aceptación. Dice el doctor Thibault que muchas veces la gente se somete a la realidad, pero no la acepta. Y entonces la aceptación solo ocurre en el nivel consciente, pero no en el inconsciente. Y al no ocurrir como una entrega a la realidad, como un dejar de luchar por fin, entonces la lucha continúa en un nivel subconsciente y el individuo sufre, lógicamente, por no aceptar la realidad. Y eso lo vemos clarísimamente con nuestros alcohólicos, con nuestra familia que no quiere la ayuda del programa. Y tú ves cómo sufren y cómo están mal y no aceptan la ayuda, no aceptan la realidad. Quien está loco eres tú porque vas ahí donde solo Dios que te dijeron que éramos, ¿sí? Y entonces te atacan a ti porque tú sí estás en ayuda y te vuelves un conflicto porque ahora ya no juegas al juego jodido que todos jugábamos y pues eso no se vale. Y además te está yendo bien y te estás mejor y eso, no, el que está mal eres tú. ¿Por qué? Por falta de aceptación. Entonces, fíjense, si yo cobro conciencia propia y me doy cuenta del por qué necesito la ayuda del programa y cobro conciencia del programa, voy ahora a aceptarme tal cual. Como me preguntó aquel cuate, ¿te gustaría vivir con alguien como tú? Yo dije, no, no, eso sería horrible. ¿Saben que si un día llegué a pensar en Al-Anon, qué difícil debe ser vivir con alguien como yo? Eso me impactó, me espantó y me dio el incentivo que necesitaba para empezar a hacer los cambios. Entonces, fíjense, la cuestión aquí es que yo cobre, que yo acepte quién es Salvador. Al aceptarme, no voy a entrar en conflicto conmigo. Cuando tú no te aceptas y cobras conciencia de ti, empiezas a sufrir ahora hasta neurótico y codependiente, fíjate, nomás sin deberla ni te ves, y entonces empiezas a sufrir por la realidad. Pero si la aceptas, en automático no sufres. Ok, tengo dos enfermedades mentales, tengo una serie de conflictos con mi carácter, con mi relación con otras personas, conmigo mismo. Hay conflictos en mi vida que nunca he resuelto, no sabía perdonar, no sabía amar, no sabía disfrutar la vida. Entonces necesito un proceso de recuperación. Acepto la ayuda. Entonces, si yo me acepto tal cual, con la segunda fase después de la conciencia, la aceptación, y acepto mi posición en la vida, pero también acepto la ayuda del programa, ya la hice, ¿sí? Estoy listo para la tercera fase, la acción. Fíjense, ahí es donde voy a trabajar en mí. Pero para poder hacerlo, tengo que primero cobrar conciencia de mí y cobrar conciencia de la filosofía de Anon. En segundo lugar, aceptarme tal cual me he ido descubriendo, por doloroso que sea, y para mí fue muy doloroso descubrirme tan dañado, y aceptar la ayuda del programa. Y fíjense por qué digo aceptar la ayuda del programa. Ya no solo me estoy aceptando a mí, no entro en conflicto conmigo, sino he visto mucha gente en Alanón, pero mucha, ya en Piñícuaro, un pueblo jodido donde todo pasa mal. ¿Sí? He visto mucha gente en Alanón que no lee, que no se apadrina, que dice que va poco a poco y no hace nada, que va y vomita a las reuniones porque no tiene nada que compartir más que tragedia. Y aun cuando haya 32 páginas en uno de nuestros libros, El un día a la vez, que dice, no cuente sus problemas personales en las reuniones. Las reuniones son esencialmente terapia de grupo. No cuente sus problemas personales, no le hace caso esa persona de Al-Anon. No acepta la ayuda. Va a Al-Anon, vomita, nos quita el tiempo, o se pelea, o quiere ser la mandamás, la jerarca, o critica a los demás y está al pendiente de las personas en vez de estar al pendiente de los principios y no se apadrina. Entonces, no está aceptando la ayuda del programa. No sé si soy muy claro en este contexto, porque es muy importante esto. Miren, ¿de qué me sirve aceptarme a mí todo jodido como familiar de alcohólico y empezar a querer la ayuda de Al-Anon si a la mera hora no me apadrino, no leo, no avanzo
y me pongo en el cuento de que yo voy poco a poco, compañeros. Quiero decir a ustedes que cuando yo vine a la NON, sí existía un lema que se llamaba poco a poco se va lejos. Pero en 1979, la Conferencia de Servicio Mundial de Al-Anon le cambió el nombre porque se dio cuenta que lo usábamos como un signo de lentitud, de pasguatería, de tortuguismo, y le cambió el nombre y le puso, hágalo con calma. O sea, ya era una sentencia, do it, hágalo, hágalo, pero cálmese. Tranquilamente, haga lo que hay que hacer con el programa. Ahora yo estoy juntando firmas para volverle a cambiar el nombre. No sé si me ayuden hoy que somos 510 ya en la plataforma y porque yo quiero que se llame Hágalo, no se haga. No sé si les guste más. ¿Cómo la ven? Estaría bueno, ¿no? Hágalo, no se haga, ¿sí? Muy bien. Lo vamos a mandar a la conferencia a ver si nos lo acepta. Hágalo, no se haga. Acepte la ayuda del programa. Si ya se aceptó a usted neurótico y codependiente, si ya aceptó que es incapaz, ingobernable, que tiene juicios enfermos, muchos defectos y muchas virtudes, acepte y empiece a actuar con este programa. Acepte su ayuda, apadrínese, lea todos los días publicaciones de Al-Anon. Aun cuando usted no tenga la costumbre de la lectura, puede desarrollarla. Todos los seres humanos, cuando tenemos interés en algo, podemos desarrollar hábitos nuevos. Y la lectura es un hábito que tenemos que adoptar los que tenemos una filosofía como Al-Anon, porque la verdadera filosofía de nuestro programa está en millones y millones de palabras impresas en libros, folletos y panfletos que vale la pena conocer. Así es de que cuando tú adquieres la segunda fase de la aceptación, te aceptas a ti y aceptas la ayuda haciendo todo lo que ésta implica. Asistir a las reuniones, leer, aplicar lo que vas aprendiendo, apadrinarte, compartir con otros y crecer como ser humano. Ahora pasemos a la parte de la acción, la tercera fase, que nos va a permitir ingresar de lleno en el ancho camino de la recuperación personal, recordando que Al-Anon dice que la recuperación es un camino, no una meta, una forma de vivir. Habemos personas que estamos en proceso permanente de recuperación y hay otras que no. Es una forma de vida y una forma de vida muy, muy buena. Fíjense, voy a explicar esta tercera fase con una canción. Canto muy feo, pero folclórico. ¿No? Una canción de Lupe D'Alessio, que es como su himno. La acción. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. ¿Alguien que tiene que sacar sus resentimientos todos, por favor? Wow. Hacer limpieza de armario, borrar rencores de antaño y angustias. Los angustiados, por favor, que tienen que trabajar su angustia y eliminarla para siempre. Llevo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niño y poder crecer. ¿Cuándo? Hoy, hoy voy a cambiar. Hoy voy a aplicar algo del programa. Les voy a platicar algo que a mí me da tristeza. Lo primerito que yo estudié en el primer grupo en el que estuve cuando llegué a la NON fue el solo por hoy. Fue lo primero que estudiamos, el lema solo por hoy, en sus 9 párrafos de manera muy profunda. Y hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Decía un párrafo que solo por hoy le haré un bien a alguien sin pregonarlo. Y si se descubre, no valdrá. Me fui a mi casa aquella noche como pensando, como qué será hacerle un bien a alguien, qué será hacerle un bien a alguien. Y en el camino al departamento se me ocurrió, ya sé, pasar la calle a un ciego. Cuando entré a mi casa me quedé pensando, ¿y de dónde voy a agarrar ciego todos los días para pasarle la calle? Y saben, no se me ocurría. Mi mente estaba tan trastornada, tan obnubilada,
que no se me ocurría. Pero como a los 2 días fui al cine y la persona que vendía los boletos estaba llorando. Era una señora. Y se me prendió el foco, hacerle un bien a alguien. Y le pregunté, ¿le pasa algo? ¿Puedo ayudar? No, me dijo, ¿cuántos quiere? Le dije, mire, no hay nadie, la película está a la mitad, no hay fila, y yo tengo 2 orejas y usted tiene un problema. Platíqueme. Ya me lo platicó llorando y le dije, ¿va a llorar toda la tarde por un desconocido? Vamos a hacer algo. Yo la voy a acompañar aquí a que haga respiraciones profundas y que se calme. Y cuando usted se sonría, yo le compro mi boleto. Entonces se secó sus lágrimas, medio hizo una mueca y me dijo, gracias, joven. Le dije, no, no, una mueca, no, una sonrisa bonita. Entonces se sonrió y me dijo, muchísimas gracias, joven. Yo era joven, fíjense, hace 50 años yo era joven, ¿sí? Porque esto que les estoy platicando sucedió hace 50 años que yo llegué a Al-Anon. Y fíjense, empecé a buscar todos los días a quién hacerle un bien. ¿Quién creen que ha sido más beneficiado con el transcurso de los años por esta práctica de una partecita del programa? Yo. Mi vida ha mejorado ostensiblemente, ha cambiado mi concepto del humano, me he vuelto más amable, más generoso, más sensible hacia los seres humanos gracias a esa pequeñita parte del programa. Pero ¿saben? Solo 2 veces, y solo porque lo dije, en 50 años, 2 personas han compartido cómo le hacen un bien a alguien cada día. Y yo digo, ¿y todos mis demás compañeros no lo hacen? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no comparten lo que van aprendiendo y utilizando del programa? ¿Será que no lo hacen? ¿Será que no le dan importancia a los lemas? ¿Será que se les pasó? Porque tengo muchos años en el programa y no escucho vivencias. Cuando yo llegué a Lanón, la gente solo hablaba de problemas en aquella época. Y, y, y en esta también, la mayoría de la gente habla de problemas y no de programa. Y si mientras tú me hables de tus problemas, yo no aprendo de cómo le estás haciendo con el programa, ni me estás ayudando. Me estás faltando al respeto, quitándome el tiempo de mi reunión. No me hagas eso. Yo vengo aquí junto contigo para ayudarnos a crecer, para ver nuestras luchas internas con el programa, cómo lo estamos comprendiendo, qué estamos viviendo de él, cómo está transformando nuestra historia de vida. Y eso nos va a ayudar a todos. Yo sé qué te pasó con el alcoholismo de tu familia. Yo lo sé. Yo viví 35 años junto a un alcohólico, 17 ebrio y 18 sobrio, peor sobrio que ebrio. Y vieran qué difícil. Y sé, no me cuentas nada nuevo. Entonces, mejor platícame tu proceso de recuperación personal. Tú vienes aquí por tu recuperación y yo vengo aquí también por la mía. Y si nos platicamos cómo le estamos haciendo, tú me proporcionas ideas y yo te proporciono ideas y nos ayudamos mutuamente. Por eso es tan importante la acción. Hoy voy a cambiar, hoy voy a leer, hoy voy a compartir en mi junta. Pero fíjense, por ejemplo, en Piñícuaro, la persona que coordina dice, tenemos un recién llegado, ¿alguien quiere darle la bienvenida? Y todo el mundo se queda callado y nadie habla. No sé si han visto eso. Todo el mundo callado. Con tirabuzón, alguna da la bienvenida y es la misma del año pasado. Ya hasta sé qué le va a decir, porque la mayoría no se animan. O, por ejemplo, la coordinadora dice, nuestro tema es de tal libro. ¿Alguien nos quiere leer en una parte de este libro de nuestro tema del día de hoy? Y todo el mundo finge que no yo. Y cuando la coordinadora dice, Lupita, ¿nos quieres leer? No traje mis lentes. Y la que trae lentes le dice a la Lupita, yo te presto los míos. No le vayan a pedir a ella que trae lentes, mejor rápido los presta. Y te das cuenta que la gente no quiere compartir, que la gente no quiere hablar de lo que le está pasando en su vida con el programa. Pero ¿saben por qué es? Porque no lo está viviendo. Porque cuando tú tienes riqueza del programa, se te sale, sabes qué estás haciendo, los resultados que te está dando, el miedo que te plantea, la emoción que te da haberlo logrado, la frustración de no haberlo logrado, pero estás compartiendo tu lucha interior con los demás. Y eso les va a ayudar a todos y a ti también, porque yo he descubierto algo. Cuando hablo en voz alta delante de los demás en el grupo o en el apadrinamiento, me descubro a mí mismo. Y a veces con mi madrina le digo, ahorita que te estoy diciendo esto, ya entendí.
estoy mal, ¿verdad? Y me descubro yo solito. Y esa es la magia de hablar en voz alta en el grupo también, porque te vas cachando a ti mismo. Por eso es tan importante la acción. Miren, me sentía muy mal al principio. No sabía cómo hacerle porque en el grupo nadie te lo decía, pero se me ocurrió dar un beso en mi casa. 2 semanas en el grupo apenas y llegué en la noche donde todos veían tele a obscuras y le planteé un beso a cada quien. Me preparé para sus reacciones, pero nunca pensé lo que a mí me pasaría. Me daba taquicardia, sudoración corporal, temblor general y una sensación absoluta de ridículo por dar un beso en un hogar donde nadie se tocaba nunca. Yo vivía en una casa donde nos abrazábamos el 24 de diciembre rapidito y hasta el año que entra, pero no había demostraciones afectivas y yo empecé a hacerlo. Vieran, mire, me fui a mi recámara esa noche y dije, ¿qué cambio mañana? ¿Qué cambio mañana? Y si digo buenos días y mi cabeza enferma, ¿cómo vas a decir buenos días? Todos se levantan dispares, ya ves qué acaba de pasar, te rechazaron, se burlaron de ti porque les diste un beso. Sí, pero el que va a cambiar soy yo, el que va al grupo soy yo, el que tiene la responsabilidad soy yo, ellos no saben qué estoy haciendo. Vieran qué lucha en mi interno conmigo. Iba al grupo y se los platicaba. Y miren, al 10.º día de dar besos y decir buenos días, decidí no seguirlo haciendo porque yo me seguía sintiendo muy mal, taquicardia, sudoración, temblor y sensación de ridículo. Y en mi casa nadie hacía nada por nadie. De pronto tomo la decisión, me siento solo en el comedor y pasa una hermana mía y me dice, ¿y ahora tú tan solo? Le digo, aquí tomando decisiones. Decidí no volverlos a besar por lo mal que me sentía. Y se me queda viendo y me dice, Manito, ¿te sirvo de cenar? ¿Qué? Dije yo. Que alguien me ofreciera cena en mi casa tenía la connotación de un milagro. Por un beso mal dado estaba sucediendo un milagro. Y en eso pasa la más pequeña de mis hermanas corriendo al baño y la escucha y dice, y si quieres, si me das, yo traigo los refrescos. 2 milagros juntos por un beso mal dado, con taquicardia, sudoración corporal, temblor general y sensación de ridículo, pero sucedió el milagro. Y saben que la seguí besando hasta el día de hoy. Ya han pasado muchísimos años y cambió nuestra relación, cambió nuestro trato, porque yo me atreví a la acción, a un cambio. Y luego hice otro y un día les dije te amo. Y miren, se me incrustaban aquí de mí. Y yo también te amo. Una de mis hermanas hasta lloró cuando le dije y empecé a respetarlas. Me di cuenta que los maltrataba mucho con el tono de mi voz y que con los extraños era muy amable, pero que en los propios era un patán. Entonces dije, si soy amable con los extraños, puedo ser amable también con los propios. Y empecé a cambiar mis tonos de voz con mi familia y a tratarlos con mucha amabilidad. Claro que vinieron las burlas. Ay, sí, desde que va la non. ¿Y ahora a ti qué te picó? Y yo callado, cambiando mi tono de voz. Y empecé a ponerle acción a mi programa. Como nadie me decía cómo vivirlo, tuve la fortuna de tener como mi primera madrina a una ahijada que había tenido mi mamá recién muerta y esa ahijada quería estar cerca de mí para recordar a mi mamá y nos empezamos a padrinar. Y como mi mamá se había convertido en un ser de luz en Alanón y esa mujer quería más programa y no problema y me empezó a guiar. Vieran qué suave, fui muy afortunado. Y entonces empezamos a buscar en la literatura. Yo le decía lo que descubría, ella me decía lo que descubría, nos poníamos metas, es decir, acción, acción. Y descubrí que si avanzo un poquito cada día, si hoy avanzo un poquitito, a la semana tengo así, al mes tengo así, y al año tengo así, y a los años tengo mucho más, pero es un continuo avance con el programa. Me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía que ir al banco todos los días por mi trabajo y me peleaba con el banco y con la gente en el banco y rumiaba y me enojaba. Pinches bancos, pinche gobierno. Me metía y contaba las filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me formaba en la más pequeña. Y si la más larga empezaba a caminar más rápido, le echaba ojos de pistola a la cajera lenta que me tocó hoy y empezaba a desporticar. Y siempre hay uno igual de jodido que tú en la fila. Así, mire, ¿verdad, señor? Yo ayer 3 horas aquí parado y siempre ha de ser la misma, los bancos deberían. No sé si conocen a alguien que grita y inconforme, jodiendo, ¿sí? Gracias por no hacerme sentir solo.
Y saben que un día vimos en el grupo, solo por hoy me adaptaré a lo que el día me traiga. Y al día siguiente fui al banco y empecé a contar, uno, dos, tres, solo por hoy me adaptaré. La nueva idea me estorbó para seguir jodido. Solo por hoy me adaptaré a lo que el día me traiga. El banco no está hecho para Salvador Valadez. El banco está hecho para todos los que están aquí hoy. Y todos tienen que llegar a la caja igual que yo. Me voy a adaptar. Solo por hoy me adaptaré, pero aquella fila va más solo por hoy me adaptaré. Pinche cajera lente, solo por hoy me adaptaré. ¿Vieran qué trabajo me costó ese día? Al día siguiente me llevé un libro, me formé en la primera fila que encontré y empecé a leer el libro. Miren, y estaba leyendo el libro y de pronto uno, dos, tres, cuatro, tú no cuentes, tú estás leyendo el libro y te estás adaptando. Y así empecé. Miren, hoy yo viajo cada fin de semana por Alanón, algún punto de mi país o de otros, y me acuesto en una cama distinta, con almohada distinta, clima distinto, comida distinta, cada semana. Y una señora me pregunta, ¿y viajas con tu almohada? No. Y si la almohada está mal, le digo, mira, a veces está flaca, a veces gorda, a veces boluda, a veces dura, a veces muy blandita. Pero como no soy inspector de aduanas, de almohadas, yo me duermo. Yo veo cómo me acomodo y me duermo, pero no me voy a quejar. Una o dos noches no me va a pasar nada. Me adapto. Alanón me enseñó que solo por hoy me adaptaré a lo que el día me traiga en vez de tratar de adaptar todo a mis deseos y voluntad. Y me di cuenta por qué me enojaba tanto, porque las cosas no sucedían como yo quería. Y entonces al ir haciendo esto, al ponerle acción al programa cada día, empezó a haber cambios en mi conducta muy rápidos, muy, muy rápidos. Y eso me fascinaba, porque era como un reto. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿A dónde le voy a dar? Pero sosteniendo lo que yo había hecho. Ya estaba siendo amable, ya daba besos y abrazos en mi casa, ya era amable con ellos, lo sostuve. Am, Todos los días hago un bien a alguien, lo sostuve y lo sigo haciendo hasta hoy. Que tengo un programa de mi día, lo tengo todos los días. Ahora en mi agenda, en el teléfono celular, que es una computadora, ahí está toda mi agenda de todos los días y eso me permite desahogar todo sin tener nada pendiente. Entonces, todas esas cosas fueron haciendo que yo empezara. Mi madre me enseñó a empezar con los lemas. Decía ella, los lemas son como mini pasos, fáciles de entender, fáciles de aplicar y fáciles de resultar, pero además te hacen que te disciplines para entrarle a los pasos, las tradiciones, los conceptos. Y aunque las tradiciones y los conceptos, unos son para el grupo y el otro para los servicios, también contienen elementos que nos pueden ayudar en esta acción diaria de nuestra vida. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo vine a la NON era campeón olímpico de indecisión, medalla de oro triple, ¿sí? No, no vinieron los indecisos, los indecisos, por favor. Medalla de oro también triple, ¿sí? Blanca me acompaña con mucha alegría, ¿sí? Y entonces, y entonces fíjense, am, el tercer concepto decía que el derecho de decisión hace posible el liderazgo efectivo. Y entonces me quedé pensando, si a nuestros servidores al elegirlos en automático, les conferimos el derecho de decisión sobre su servicio y yo soy súper indeciso, ¿por qué no me concedo el derecho de decisión sobre mis cosas en la vida? Y fue así como el tercer concepto me ayudó a empezar a decidir en mi vida. Miren, yo no entraba solo a ningún lado y un día me empujé a un restaurante. Comía tortas parado en una esquina porque me daba miedo todo. Y entonces me empujé a un restaurante usando la fuerza de mi voluntad, me senté, me dieron el menú, ordené, comí, pagué y no pasó nada. Y me hice la pregunta, ¿por qué me da tanto miedo si no pasó nada? El sol sigue colgado ahí en el cielo y yo estoy completito, no me pasó nada. ¿Por qué tanta indecisión? Y empecé a hacer cosas que no me atrevía a hacer y empecé a decidir pequeñas cositas al principio. Ese sería un temazazo decisiones, porque yo les platico cómo empecé con pequeñas decisiones hasta alcanzar decisiones de una calidad extraordinaria para mi existencia, para mi vida. Les comparto una nada más, una de las extraordinarias decisiones que yo he tomado para mí. Si tú quieres vivir mal, yo te comprendo.
Yo te respeto y aún te amo, pero no puedes vivir conmigo. Seas mi mamá, mi papá, mi cónyuge, mi hermano, mi hijo, mi amigo. Si tú quieres vivir mal, tienes todo el derecho, pero no junto a mí, porque a mí me ha costado la mitad de mi vida restaurar mi interno como para volver a vivir mal, porque tú, mamá, papá, cónyuge, hijo, hermano, pariente, amigo, quieres vivir mal. El mismo derecho que tú tienes a elegir cómo quieres vivir, lo tengo yo. Y yo ya elegí que quiero vivir muy bien, porque Dios, en su infinita bondad, me mandó a Alanón para hacer vivo el programa de Alanón en mi diario vivir, para poder vivir de acuerdo a filosofías espirituales y dejar de vivir a través de personas enfermas. Nunca más. Y saben que el proceso de la recuperación, cuando tú has atravesado las tres fases de conciencia, aceptación y acción, y le pones acción a tu programa, ese proceso te va a llevar muy lejos. Ese proceso te va a hacer una persona dichosa, agradecida, congruente. Te va a llevar a ser una persona feliz. Te va a hacer que vayas modificando conductas, pero también arreglando cosas para dejarlas ya listas y arregladas en tu pasado. Por ejemplo, el perdonar, el aprender a amarte, el aprender a relacionarte en armonía con otros seres humanos, el dejar de tratar de insistir en que cambien los demás y empezar siempre a la palabra acción. Hoy voy a cambiar, yo. El que va a cambiar soy yo. El que necesita hacer cambios en su conducta, en sus tonos de voz, en la expresión de su cara, soy yo. El que va a mejorar su relación con otros, soy yo. El que va a dejar de dramatizarlo todo, soy yo. El que va a vivir o tratar de vivir en paz cada día del resto de su existencia, soy yo. Si los demás no quieren, yo los puedo aceptar y amar tales como son, pero no meterme con ellos y no permitir que ensombrezcan mi existencia. Y eso vale mucho, mucho la pena. Miren, yo hoy, después de tantos años en el programa, soy una persona que comprende perfecto esto de la acción y tiene que ser constante y diario. Todos los días se presentan problemas, todos los días hay algo que arreglar y si lo haces con programa en la mano, es mucho, mucho más fácil. Decía mi mamá al principio, ella me enseñó a vivir un paso cada semana y me dijo, cuando termines el ciclo, vuelve a empezar con los 12 pasos cada semana, o sea, cada 3 meses, hasta que te salgan bien, porque las primeras veces apenas los arañas poquito, pero cada vez que los repites y los repites y los repites hasta que lleguen a formar parte de tu manera de ser, es decir, de tu manera de pensar, sentir y actuar y que aprendas a vivir a través de principios y dejes de vivir a través de personas. Si tú tienes un problema hoy, es porque estás al pendiente de las personas. Pero cuando tú estás al pendiente de los principios y los aplicas en tu vida, ya no tienes problema con las personas porque las respetas y las dejas ser ellas mismas. Y yo creo que eso vale muchísimo, muchísimo la pena. Porque entonces, fíjense, un ser humano se vuelve un ser humano libre, un ser humano integrado a los demás, porque ahora te llevas bien con ellos, te quieren. Me dijo una vez una hermana mía, qué bueno que vas ahí, man, lo andabas necesitando. Pero nomás yo, pues, ¿no? De la familia, nomás yo, pero lo reconocía finalmente, ¿no? Eso me gustó mucho porque era como un aval a que se me notaba que lo estaba haciendo y me gustó mucho. Ella ahora está en Alanón también. Sí, antes no sabía que lo andaba necesitando, pero ahora sí lo sabe. Fíjense, todo esto te permite no solo ayudarte a ti, sino también ayudar a otros a crear conciencia propia. Hay una página que me impactó un día que la leí hace muchos años en el Un Día a la Vez, porque hace que el grupo tome conciencia de no permitir que la gente cuente problemas personales. Me refiero a la página del 21 de marzo. Dice más o menos así: afortunado el recién llegado
que encuentra un grupo que le permite desahogarse. Esto permitirá a otros prestarle ayuda y comprensión. Y adelantito dice, más afortunado, sin embargo, es el recién llegado a quien no se le permite continuar con tales descargas, reunión tras reunión. Pues hay mucho que aprender y para ello hay que dejar el pasado en su lugar y aprender todo lo que se tiene que aprender del programa. La página dice, no le permitan a nadie continuar con sus dramas. La primera vez, órale, pero después ya no. Eh, todo bien en sus grupos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya más o menos estoy viendo que ahí vamos, ahí vamos. Sí. Fíjense, esto es muy importante, porque entonces yo puedo ayudar a otros a crear conciencia propia. ¿Cómo? Compartiendo mi historia, compartiendo mi experiencia durante las reuniones y en el apadrinamiento. Dejemos de hacer que nuestras reuniones sean diálogos o monólogos y hagamos que sea una entidad viva que funcione en nuestro grupo, una entidad donde todos compartamos sobre el tema en discusión, no sobre la persona que contó un problema, sino sobre el tema en discusión. Y cuando tú conoces el tema porque lo has vivido, puedes dar luz a otros de dónde lo aprendiste y de qué resultados te está dando. Y en ese menester estás logrando que otros cobren conciencia de sí mismos. También puedes ayudar apadrinando a los recién llegados o a otros miembros que te lo soliciten, porque cuando apadrinas, entonces les vas compartiendo tu propia historia de recuperación, tus esfuerzos, tu lucha interior, todo lo que has tenido que tropezar y levantar para lograr lo que estás logrando y estás iluminando la vida de otro ser y le estás ayudando a cobrar conciencia propia. Y luego, al ayudarlos también a aceptarse, miren, a veces un abrazo, una, una compañía, el caminar con la persona hacia su camión, su carro, saliendo de la reunión y poderle acompañar por lo que le está pasando. Y entonces estás ayudando a alguien a cobrar conciencia y aceptación de sí mismo. Y luego le compartes cómo le empezaste a hacer tú y le das ideas de cómo empezar con la acción. Si quieren, pueden cantarle la canción de Lupe D'Alessio. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas. Esa es buena porque habla de cosas muy interesantes. Es bien interesante. La segunda parte es más bonita, pero no habla de los resentimientos y de la angustia y de cómo puedo convertirme en una mejor persona gracias a la práctica de nuestro programa. Pero imaginen que voy a un grupo donde no se habla de programa, sino se habla de problema. ¿Qué aprendo? Nada, excepto que todos atravesamos por las mismas circunstancias. Y pregunta la página 329 de Un día a la vez. ¿Qué provecho hay en eso? Ninguno. Dice esa página. Si deseo determinar cuánta ayuda puede brindar una reunión de Al-Anon, debo preguntarme, ¿cuántas de las personas que están aquí esta noche han aprendido algo nuevo acerca de la aplicación de los principios de Al-Anon? ¿Cuántas me han proporcionado una idea constructiva para llevármela y utilizarla? Y dice la página, esa es la única medida de una reunión verdaderamente provechosa de Al-Anon. Si las personas hablaron y me dieron ideas nuevas y si aprendí algo nuevo del programa de Al-Anon, esta fue una buena reunión. Y yo anhelo con todo mi corazón que mi perorata de hoy, mi habladuría de hoy, haya mostrado a alguien algo sobre un camino mejor en el programa, o les haya dado ideas para llevar a su vida, o les haya podido descobijar un poquito, pisar algún callo para que nos movamos y podamos continuar ayudándonos unos a los otros. Conciencia, aceptación y acción es la clave para ingresar en el ancho camino de la recuperación.
mientras tú no veas lo enfermo que estás, y vaya que estamos enfermos, los familiares de los alcohólicos, y no críes conciencia propia, difícilmente te recuperarás a pesar del programón que tenemos. ¿Por qué? Porque no entiendes en dónde y para qué. Pero cuando cobras conciencia de ti mismo y del programa, cuando te aceptas a ti mismo y la ayuda que el programa te da e inicias la acción de tu recuperación, ay, el camino es ancho, precioso. Cada quien progresa a su manera y su tiempo, pero siempre tendrás resultados. Siempre irás hacia adelante y siempre irás de la mano de tus compañeros de Al-Anon y del amor infinito de nuestro Creador. Muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos y gracias por escucharme y sobre todo por el tema que me encanta. Ojalá a ustedes también les haya encantado. Gracias. Gracias, Salvador. Claro que sí. ¿Cómo crees que no? Mira, dice tu sobrina, gracias, tío. María, sí es que puso en el chat. Ujú. Muchas gracias, maravilloso. Muchas gracias. Le